Hoy lunes iniciamos semana y es día de nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días. Evaristo, público de Cadena Sur, buenos días. ¿Qué te parece, Oscar, el programa Corazón de Mujer? Más dinero para los mexicanos, en particular ahora para los morelenses. Pues sí, son creo que 500 pesos al mes, ¿no? Algo así, bimestrales. Que sí, son realmente... Pero el apoyo para gastos funerarios es un buen respaldo, ¿no? Porque eso sí. Ya ves cuánta gente no de pronto tiene que andar pidiendo ahí apoyo, recursos para la caja y los trámites, que cuesta muy caro morirse. Ya ves, vas ahí a hacer el trámite y te cobran queso, y si estás atrasado, pues ahí se aprovecha, ¿no? De 20 a 30 mil pesos cuesta morirse. Así es. Económicamente. ¿Está Morelos preparado para este programa? ¿Hay dinero suficiente? Eso hablaría de un estado pues abundante, sin problemas, ¿no? Como para empezar a repartir. Entiendo que van como 800 personas ya inscritas en ese programa, dicen un comunicado del gobierno del estado que hubo mucha aceptación, y pues sí, habría que ver porque las finanzas se supone que están muy castigadas, tanto que por ejemplo en el área de transportes no han podido fabricar las placas y los documentos que tramitan las personas que tienen un vehículo. Sí, y habría que... sí, bienvenidas todas las acciones, porque antes no había tanta actividad del gobierno. Pues, si te van a regalar dinero, por supuesto, bienvenido, ¿no? O sea, ajá, por supuesto. Pero ¿no sería mejor primero un primer tramo de generar condiciones para que la gente tuviera un buen empleo, haya buenos hospitales, etcétera, y ya después a los más vulnerables, pues darle su apoyo, ¿no? Así como lo planteas, no es fácil. Crear un empleo requiere de miles de pesos. O sea, si una empresa dice, no, pues voy a contratar a un ayudante de pollería, en realidad, para que llegue a ese momento de contratar a esa persona, se tuvo que invertir una cantidad significativa de dinero en algo tan simple. Para que un gobierno propicie condiciones de que haya más empleo, se requiere todavía muchísimo más dinero y mucho tiempo para que las inversiones o las políticas públicas comiencen a funcionar. En ese sentido, pues si se esperan un beneficio tan importante como el que tú mencionaste, los gastos de funeral, pues se quedan sin nada las pues sí, pero pues ese es el reto de los gobiernos, ¿no? Generar empleo y desarrollo. Bueno, pues vamos a esperar. Por lo pronto, la otra cosa decía yo, no sé si escuchaste, pues estas mujeres deben tener también, meterse a la página y recibir un correo electrónico, algo que si es para las personas vulnerables, pues las personas vulnerables viven en el campo, en los suburbios y no cuentan con esto, ¿no? Entiendo que es una convocatoria sin filtros, o sea, cualquier mujer que tenga más de los 55. No, para vulnerables nada más. Solo para vulnerables. Claro, imagínate, si se la dan a todas las mujeres en esta edad, pues entonces pues van a ser muchísimas más y ya no va a alcanzar. Por eso dicen, usted mándenos sus datos y aquí le decimos si califica. Hay un filtro por ahí que suponemos es ese, ¿no? Que sean mujeres en condiciones verdaderamente vulnerables. Y como dices tú, esa vulnerabilidad afecta sobre todo a las mujeres y a las de mayor edad. Sin embargo, este país es mágico. Y por ejemplo, en los negocios llamados cibercafés, que ni venden café, mucha gente que no tiene la cultura informática necesaria va al ciber y dice, tramíteme el CUR, entonces así seguramente eso va a ser una fuente de negocio para esos negocios chiquititos, sí. Pero sí se resuelve. O sea, antes me angustiaría y quizá pensaría lo mismo que tú, de que pues las más vulnerables no tienen correo electrónico. Definitivamente, pues vamos a esperar que sea útil, que cumpla y que no sea un programa político para tener ahí a las mujeres votando por el mismo partido. Esperemos que no, y que las mujeres también tengan conciencia, ¿verdad? Ahora, Oscar, ya hace unos días que cambiaron al fiscal, lo dijo, y aquí lo dijimos en ese espacio informativo, cuando Claudia Sheinbaum, la mismísima presidenta de México, aquí lo dijimos, si ya lo dijo ella, cuidado, señor fiscal, mejor ya váyase antes de que lo corran, y no se fue, y mejor
pues lo corrieron. Y ahora me parece que el nuevo fiscal lo que resalta es su obvia y cercanía con la actual gobernadora. De hecho, salió de su propio gabinete, ¿no? Exactamente como el fiscal anticorrupción y el mismo fiscal anterior, que eran muy ligados a Graco. Graco fue muy inteligente porque la fiscalía es la encargada de perseguir los delitos, él cometió muchos como gobernador, ninguno que con huellas él no firmó los documentos, dejaba que sus subordinados la firmaran y ellos son los que terminaron encausados, pero por si las moscas puso a un fiscal general y un fiscal anticorrupción que eran sus empleados y que aparte reformó la Constitución para que fuera un nombramiento transeccional, nada de que en el siguiente sexenio se cambiara el fiscal y ahora sí fuera uno contrario a Graco. No, duró o tenía que durar 9 años. El actual, pues como tú lo dijiste, es muy muy cercano a Margarita. Yo lo único pero que pongo allí es que en su currículum no se le ve experiencia en el ramo penal. Habrá tiempo para que aprenda lo que sea, dicen, pero el detalle está que los justiciables, los ciudadanos, pues ya padecen los años de retraso en que esa dependencia, ese organismo, esa institución no ha funcionado. Actualmente le han dado a los funcionarios de la época de Uriel Carmona un plazo, no recuerdo si 1 o 2 meses, en donde permanecerán en su cargo hasta en tanto pues se lleva el proceso de renovación o ratificación. Ese tiempo dará una poca de estabilidad. Sin embargo, pues los tiempos, el horno no está para bollos. Hay un montón de cosas rezagadas. Ya ves cuántos homicidios se cometen y cuántos se investigan. Prácticamente muy poquitos, ¿no? Se supone que el homicidio es un delito que se persigue de oficio y se pudo comprobar, diversos medios, entre ellos donde tú laboras, la Unión de Morelos, o bueno, laborabas o lo que sea, comprobaron que los homicidios no se persiguen de oficio, sino que eligen a ver sí, no, y todos los demás quedan ahí. Entonces son las cosas que se tienen que rectificar aceleradamente. Y te decía, en principio, el fiscal no tiene la experiencia que se requiere para echar a andar, por lo menos rápidamente, la fiscalía. Ya ves que el único que tiene experiencia de los que formaron parte de la terna fue Fernando Blumenkron, ¿no? Ajá, el otro amigo tampoco no tiene ningún tipo de experiencia, su labor ha sido más política, más partidista, pero Blumenkron ya fue fiscal, entonces él se la sabe, pero claro, él fue en el anterior sistema acusatorio. Sí, fue incluso subprocurador aquí, cuando todavía existía la subprocuraduría aquí en la zona sur. Y después llegó a fiscal para sustituir al que habían metido a la cárcel en los tiempos de Carrillo Lea. Conoce el sistema, no a su totalidad porque era otro código el que imprimía, pero habrá que esperar qué papel le dan a él, y sí hay mucha expectación para que, y sobre todo mucha ansiedad para que de ver a la fiscalía ya en las labores que tiene que hacer. Operando como se debe, ¿no? Operando normalmente, desde luego no al 100% consiguiendo todo lo que, o atacando todas las denuncias, pero sí en un amplio porcentaje, que es lo que hoy no tenemos y hemos tenido por años. Así es que se ve bisoño este fiscal, ¿cómo se llama? Edgar Maldonado. Edgar Maldonado. Todavía no nos aprendemos su nombre, no figuraba en estos ámbitos. Hay que recordar, Oscar, que tampoco Uriel Carmona, ¿no? Creo era notario, él tenía una notaría, algo así. Uriel Carmona era notario, pero él trabajó como agente del Ministerio Público y él recibió capacitación incluso en el FBI. ¿Ah, sí? Por eso la decepción, fíjate. Absoluta. Y vamos a ver con este joven que tampoco tiene experiencia, y hoy lo que ya se está difundiendo en redes es que si no cambia el equipo también, que va a seguir siendo lo mismo, porque pues a lo mejor el mal está en algunas fiscalías o en algunos cargos de primer orden, ¿no? Y si no lo fuera, como ahora lo que pueden hacer las redes sociales, están grillando a todos los que están ahí y denunciando reales o supuestas conductas inadecuadas para que no los ratifiquen o para que no permanezcan. Y podría poner eso en riesgo, que verdaderos funcionarios así éticos, que sí están haciendo su labor, pues sean desechados por rumores, pero también puede ser real eso de que
algunas de las denuncias tengan sustento. Ahí está la cosa. Y este tema de la falta de experiencia, Oscar, hay que decirlo también, el gabinete de Margarita González, pues sí es de morelenses, lo reconocemos, sí es de gente que trabaja, sí lo reconocemos, pero también hay que decir que a muchos les falta experiencia, ¿no? Y a otros les sobra, porque por ejemplo hay uno que no es morelense, Javier Bolaños Aguilar, que se da miedo porque estaba en todos los esquemas que sirvieron desde Sergio Estrada Cajigal para extraer recursos públicos, endeudar a organismos como el DIF, el sistema de agua potable de Cuernavaca tiene una deuda de más de 1,000 millones de pesos que comenzó a crecer cuando este señor creó un esquema, Javier Bolaños ya lo había dicho, para hacer el sistema de agua potable organismo autónomo y permitirle que se endeudara, y lo endeudó, pero ¿para qué les cuento? Y de allí para el Real también está Víctor Sánchez Trujillo, que ese sí es morelense, pero pues bueno, chequen su paso por la administración pública, y pues ahora es un rico empresario restaurantero, por ejemplo, antes de que lo sacaran de ese retiro. Y esas son las cosas que a mí me preocupa. Viejos lobos de mar, viejísimos lobos de mar, y por otro lado pues hay inexperiencia. Ahí está el de la Secretaría de Movilidad y Transporte, que él pues nunca ha dicho nada de su salida, y las especulaciones de que había incurrido en actos indebidos, no se ha defendido, entonces deja eso a la opinión pública libremente a que se pueda pensar lo que sea, ¿no? Al ex coordinador de transportes lo exhibieron en las redes sociales con el producto de su nueva riqueza, una riqueza recién adquirida. Lo exhibieron en las fotografías donde él salía con sus relojotes y con cosas que no correspondían, objetos de valor y nuevos gustos que no correspondían con un salario. Y con el decálogo, Oscar, acuérdate que firmaron, pasaron, los presentaron, firmaron. Pero además yo digo que atrás de eso también estaba la falta de eficiencia, ¿no? Desde que empezaron y decían que estaban haciendo las cosas bien, y las placas, y no había ni placas, ni licencias, ni nada, ¿no? Pero eso no es, la falta de eficiencia y puede no ocultar, resolvió el problema anterior. Puede ocultar corrupción. O sea, en realidad lo hacen así porque todo se haga bolas para que de allí a río revuelto ganancia de pescadores, pero allí yo le reconozco a Margarita González Arabia la decisión de sustituirlo, porque por ejemplo ni Graco ni Cuauhtémoc Blanco, a pesar de las denuncias de sus colaboradores, ahí los mantuvieron e ignoraban cualquier señalamiento. Y aquí, fíjate, ya van 2 que se van, y sobre todo en transportes, pues es una cosa que en principio exhibe a ese gobierno donde corren a uno por corrupto. Pero pues bueno, le reconozco que lo corrieron porque lo pudo haber tenido los 6 años, como pasó con Graco, como pasó con Cuauhtémoc Blanco. Ya ves el comisionado estatal de seguridad anterior, que jamás hizo nada, pero allí estuvo, nadie lo tocó. Y aquí Margarita sí lo cambió. Promovió de inmediato. Sí. Pues mira, y ya por último, la inseguridad que mencionabas, pues hay mucha, se mantiene, está una situación muy preocupante. Vamos a ver si con este nuevo fiscal se puede reforzar. Pero bueno, esto que aconteció recientemente, Oscar, que hayan sustancias indebidas, productos indebidos en el penal otra vez de Atlacholoaya, luego le emboscan a los agentes ministeriales, y aquí me detengo un segundo porque en el comunicado oficial decía lastimaron, hirieron, lesionaron a agentes, cuando fue una verdadera emboscada y los asesinaron. Entonces esa manera de comunicar la quiero citar porque también pasa en otras secretarías, o sea que el gobierno no dice exactamente las cosas como son. Eso también, a pesar del mérito que pueda tener el actual gobierno, pues debería decirlo, ¿no? Los morelenses necesitan saber qué está pasando realmente, si hay déficit, si no hay déficit, si hay corrupción, si no hay corrupción. Todo se maneja de manera indirecta, ¿no? Porque al salir, por ejemplo, el coordinador de movilidad y transporte, después en un discurso el secretario dice, no, permitiremos la corrupción. Pues que lo diga directo, si realmente está pasando en este gobierno, pues tan sencillo como comunicar efectivamente diciendo las cosas como son. Mira, todos los gobiernos han comunicado como comunica este gobierno. Aquí lo que tú señalas en realidad nos exhibe a los comunicadores, a los medios de comunicación. La única
versión que prevalece de las informaciones que pasan es la del gobierno. Los medios de comunicación ya no investigamos, ya no tenemos una, ¿cómo explicarlo? Solamente los medios de comunicación reproducen los boletines. El gobierno puede comunicar como quiera. Obviamente, lo mejor sería que comunicara pues claro, con claridad. Pero los medios de comunicación hasta hace no mucho éramos los que le limpiábamos toda la paja, todo lo que había por allí. El gobierno dijo esto, lo que en realidad significa esto, y ya no lo hacemos. Ahora solamente reproducimos los boletines del gobierno y eso amarga todavía más esas informaciones donde el gobierno, la fiscalía anterior era peor, pero por ejemplo nuestros colegas de la Nota Roja reproducen noticias que dicen y en la carretera bla 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 un vehículo fue detenido, los tripulantes de la patrulla les dieron comandos de quién sabe qué, cuando de darles comandos se refieren en un lenguaje bien críptico a decir les pidieron que bajaran, pero ni siquiera ya los colegas, nuestros periodistas de Nota Roja, son capaces de traducir esas frases en el lenguaje común. Entonces, aquí, como tú tienes toda la razón, el gobierno debería ser más claro, pero los gobiernos nunca han sido claros. Esa es la naturaleza de la autoridad. Serlo, entonces claro, pero es la naturaleza. Pero los periodistas los hacíamos que aclararan o les aclarábamos y los exhibíamos, pero ya no lo hacemos. Entonces, el gobierno no comunica con claridad, pero los medios de comunicación menos. Pues ahí está un tema muy, muy claro, muy interesante a desarrollar, y el otro es esta situación más bien de violencia que estamos viviendo, donde pues nadie escapa, los propios agentes son atacados. Ayer los cuerpos aquí, Oscar, en Galeana, ¿no? Es algo terrible, terrible esto que estamos pasando y pareciera que ya se está normalizando toda esta violencia. Quizá eso señale un reacomodo de fuerzas una vez que la nueva autoridad policíaca, las nuevas autoridades policíacas ya actúan de otra manera, no con la complacencia que la hacían las anteriores, y por eso el crimen organizado está tomando venganza contra los cuerpos policíacos y mató a 2. Y que no son los primeros que matan lo que va del año, claro. 2 policías, y si eso significa, quiere decir que las cosas pues se van a ajustar del lado correcto, pero tenemos que esperar a que pase el tiempo y que podamos traducir todo ese montón de boletines para entender la realidad. Así es, definitivamente. Pues muchas gracias, Oscar Davis, excelente semana. Igualmente, gracias.